Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la teoría del derecho natural o naturalismo. Jus naturalismo, breve historia. En el latín y el griego es donde se encuentra el origen etimológico del término jus naturalismo. El sustantivo latino jus juris, que puede traducirse como derecho o ley. El adjetivo naturalis, que es el resultado de sumar natura, que significa naturaleza. El jus naturalismo es una corriente filosófica o de pensamiento desarrollada en el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. Para el justnaturalismo, el origen de este tipo de derechos se halla en la propia naturaleza de las personas. De este modo, el justnaturalismo sostiene que el derecho natural es aquel que tienen los seres humanos por el hecho de ser, justamente, seres humanos. Se considera que uno de los primeros en plantear el justnaturalismo a su modo fue el filósofo griego Platón, y a él también le seguiría el otro gran filósofo Aristóteles. No obstante, a lo largo de la historia han sido muchas las figuras que han apostado por aquel. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, también a Zenón de Sitio, Cicerón, Séneca, Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, Jacques Rousseau o incluso Immanuel Kant. Historia del justnaturalismo. Desde el punto de vista histórico, vale la pena adelantar algunas ideas. Se afirma que el justnaturalismo tradicional puede dividirse en tres fases: clásico, medieval y moderno o ilustrado. Estas tres etapas tienen algo en común, pero también muchas diferencias. Como ya lo mencionamos, el naturalismo se divide en el clásico, y en este se entiende la época del nacimiento del naturalismo en Grecia y en Roma, con los autores que han puesto las bases de esta concepción del derecho. El medieval, sus coordenadas fundamentales tendrán una continuidad en la época medieval, aunque dominada por la cultura cristiana. Y en el moderno o ilustrado, por ilustrado se entiende la forma del naturalismo desarrollada en la época de la Ilustración. La base del derecho natural se halla en la idea que el derecho puede deducirse e interpretarse partiendo de la peculiaridad de la naturaleza humana, a través de todos los tiempos y de todas las épocas en las que se acostumbra a dividir la doctrina del derecho natural, corre una antítesis entre un derecho natural ideal y un derecho natural existencial. Para el derecho natural ideal, la esencia del hombre se determina partiendo de la razón, del logos. El hombre es un ser racional y social. Para el derecho existencial, en cambio, el hombre no es primariamente un ser racional, sino que se encuentra determinado por actos volitivos o impulsos de la naturaleza prerracional. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el origen del derecho natural y su teoría de la ley natural. Todo comenzó cuando Aristóteles comenzó a abordar el concepto del derecho natural y lo expuso como la existencia de una ley natural que se deriva de la naturaleza racional del ser humano y que es accesible a través de la razón, por lo que Aristóteles decía que la ley natural es la base de la justicia y de la moralidad, y que esto sirve como objeto para juzgar la validez de las leyes positivas creadas por el ser humano. Asimismo, en la teoría de Finis del derecho natural sostiene que las normas basadas en las fuentes sociales revisten una importancia central en la capacidad del derecho de promover el bien común, definiéndolo en que el derecho tiene también una dimensión moral que busca el bien del humano, excluyéndolo de los males sociales como la anarquía y la tiranía. Al final de estas ideas se tomaron como precedentes y contemporáneamente las encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde nos enmarca que son los derechos que se derivan de la existencia misma del hombre y que estos no pueden ser derogados ni revocados por ninguna nación del mundo, ni mucho menos por ninguna circunstancia. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre los principales exponentes de la filosofía. Tomás de Aquino, en su teoría de los derechos naturales, habló sobre la base de estos derechos en la naturaleza humana y la ley eterna de Dios. Argumentó que los derechos naturales, como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, son inherentes a todos los seres humanos y están fundamentados en la razón divina y la ley eterna.
Por su parte, Agustín de Hipona en su teoría habló sobre la ley natural como una ley divina y universal que rige a todos los seres humanos. Argumentó que la ley natural es una expresión de la ley eterna y está basada en la razón y la justicia. Agustín enfatizó la importancia de la responsabilidad moral individual y la presencia de la ley natural en el corazón de todas las personas. Por último, pero no menos importante, la teoría de Immanuel Kant se centra en la ley natural como una ley moral universal conocida a través de la razón. Su teoría destaca la importancia de la razón, la autonomía, individualidad y los principios morales universales en la filosofía jurídica y política moderna. En resumen, de las tres teorías que acabamos de ver y mencionar, Aquino se basó en los derechos naturales, en la naturaleza humana y la ley eterna. Agustín enfatizó la ley natural como divina y universal presente en el corazón humano. Y Kant, por su parte, desarrolló una teoría basada en la razón y la ley moral universal. Influyó en la filosofía política moderna con énfasis en la razón y en los derechos humanos. Gracias. Antes que nada me presento, mi nombre es Dulce Aragón. Del tema que yo les voy a hablar es sobre los postulados esenciales del justnaturalismo. Podemos empezar como primer partícipe, podemos encontrar a Thomas Hobbes, que él menciona que en el estado de naturaleza, es decir, en un estado de gobierno centralizado, los individuos tienen derecho a hacer todo lo que consideren necesario para preservar su propia vida. Esto incluso a costa de la vida de otros. Este derecho natural, según Hobbes, es la base de la ley natural y justifica la formación de un gobierno soberano para garantizar la paz y seguridad. Como segundo postulante tenemos a John Locke, el cual menciona que los individuos tienen derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos son anteriores y superiores al gobierno, y ningún gobierno tiene autoridad legítima para violarlos. Locke también sostiene que los individuos tienen el derecho y la responsabilidad de proteger estos derechos naturales y que el gobierno existe para proteger estos derechos y promover el bien común. Como tercer postulante tenemos a Leibniz, que sostiene que Dios, en su infinita sabiduría, ha creado el mundo de la manera más perfecta posible, lo que significa que todo lo que sucede en el mundo, incluidos los eventos humanos, está de acuerdo con un plan divino y es parte de un orden perfecto. Como cuarto postulante tenemos a Immanuel Kant, el cual menciona que o argumenta que el derecho natural se deriva de la razón práctica, es decir, de principios racionales que son válidos para todos los seres racionales. En este sentido, el derecho natural es universal y se aplica a todas las personas en virtud de su humanidad. Y por último, tenemos a Samuel Pufendorf, el cual sostiene que el derecho natural establece normas básicas de comportamiento que son necesarias para la convivencia pacífica y que son descubribles a través de la razón humana. Estas normas incluyen el respeto mutuo, la protección de la vida y la propiedad, y la promoción del bienestar común. Hola compañeros y maestro. Para finalizar, a mí me tocó el tema del estado actual de las corrientes justnaturalistas. El justnaturalismo, aunque es menos popular que en el pasado, sigue siendo el objeto de debate en la filosofía del derecho. Se confronta con el positivismo legal, que otorga la importancia exclusiva a las normas establecidas por la autoridad estatal. El justnaturalismo defiende la existencia de principios fundamentales basándose en la naturaleza humana o una ley moral universal, que es más que nada el derecho positivo, y esto se llega a distinguir entre el justnaturalismo teológico, que se encuentra en sus fundamentos en la voluntad divina, y el justnaturalismo laico o racional, que enfatiza la razón y la naturaleza humana como bases en el derecho. Aquí les voy a explicar los conceptos de cada uno. El justnaturalismo es la corriente filosófica que sostiene que existen los principios de justicia a la naturaleza humana o una ley moral universal, que es más que nada un fundamento en el derecho y en las normas jurídicas. En el positivismo legal es un enfoque que considera que el derecho se deriva exclusivamente en las normas establecidas por la autoridad estatal, sin hacer referencia a principios morales o naturales.
El justnaturalismo teológico es la perspectiva que se encuentra en los fundamentos de la voluntad divina, defendiendo que el derecho emana de la ley de Dios. El justnaturalismo laico o racional es el enfoque que enfatiza la razón y la naturaleza humana como bases del derecho, separándolo de la religión y la teología. En el derecho natural es el conjunto de principios y normas que se consideran a la naturaleza humana como un fundamento del derecho positivo. En la dignidad humana es un concepto que se postula que cada individuo posee un valor esencial en su condición del ser humano y debe ser respetado y protegido en el derecho y la sociedad. En la justicia social es un principio que busca garantizar la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de recursos y beneficios en la sociedad. Estos conceptos son fundamentales para comprender las distintas corrientes filosóficas y sus implicaciones en la teoría y la práctica del derecho. En la actualidad se analiza que en el estado actual las corrientes justnaturalistas como estas ideas se aplican en el derecho contemporáneo, explorando sus implicaciones en la interpretación y aplicación de las leyes y los derechos humanos. Además, se llega a investigar como principios justnaturalistas que pueden influir en áreas como la justicia social y la legislación internacional. Para concluir, el justnaturalismo se sigue siendo relevante en la filosofía del derecho, aunque su aplicación y alcance en la sociedad actual son como objeto de discusión y análisis continuo. Eso es todo, muchas gracias.